Saludos, ingeniero Ramírez. En este video vamos a compartirle el desarrollo de nuestro modelo lógico de normalización y diccionario de datos para la empresa Distro S.A. Como objetivo de este proyecto es demostrar la importancia de normalizar una base de datos, lo que nos permite organizar los datos de forma eficiente, eliminando redundancias y mejorando la integridad de la información y facilitando las futuras consultas, actualizaciones y mantenimientos del sistema. En este caso vamos a hablar de la empresa Distro Consumos S.A., que es una empresa de productos masivos que opera a nivel regional. Esta empresa gestiona miles de productos y múltiples procesos logísticos, que va desde la compra y la recepción de mercancías hasta la entrega final al cliente. Esta complejidad operativa exige un sistema de gestión robusto y bien estructurado, respaldado por una base de datos óptimamente normalizada. A lo largo del proyecto abordamos distintas fases, comenzando por el análisis del proceso del negocio. Para ello nos ayudamos con el documento para identificar las entidades, atributos y relaciones. Luego diseñamos el modelo lógico de datos, construimos el diccionario de datos y finalmente aplicamos las técnicas de normalización hasta alcanzar la tercera forma normal. Este modelo lógico está conformado por distintas entidades que reflejan los procesos fundamentales de Distro Consumo S.A. Lo que hemos hecho aquí es dividir los procesos por colores. Como por ejemplo, tenemos el color rojo, que vendría a ser la gestión de catálogo y proveedores. El naranja, que viene a ser gestión de inventario y almacenes. Amarillo, que viene a ser gestión de clientes y territorios. Tenemos el color verde aquí, que es proceso de ventas y facturación. Tenemos de color azul, que vendría a ser logística y distribución. Tenemos del color violeta, gestión financiera y cobranza. Tenemos de color rosa el análisis comercial y rendimiento. Por último, tenemos de color café la información adicional de la empresa. Entre las entidades principales tenemos producto, proveedor, clientes, órdenes de compra, recepción, pedido, factura, envío, entre otras más. Estas entidades se relacionan a través de claves primarias y claves foráneas, que permiten mantener la integridad referencial y asegurar la trazabilidad de la información. Por ejemplo, aquí tenemos orden de compra. Esta entidad contiene una relación directa con proveedor y está conectada con recepción, lo que nos permite rastrear cada producto desde que es ordenado hasta que es recibido. Asimismo, la entidad pedido se relaciona con cliente y con envío. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la entidad pedido, que se relaciona con cliente y envío mediante la hoja de ruta. Esto nos permite monitorear todo el ciclo de pedido hasta su entrega. A lo largo de este proceso de modelado, hemos usado las claves primarias y foráneas. Las claves primarias se las podemos identificar aquí como ID de proveedor con sus paréntesis PK. Este vendría a ser las claves primarias y las claves foráneas vendrían a ser ID de proveedor. Esto es lo que nos permite es hacer una relación entre ambas entidades. Este diagrama nos permite tener una estructura general y nos sirve de base posterior para poder hacer la normalización. A continuación, mis compañeros explicarán sobre las entidades, normalización y diccionario de datos. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, vamos a hablar del proceso de diccionario de datos. Tenemos aquí lo que es el proceso de ventas y facturación. Tenemos lo que es el pedido. Tenemos aquí las relaciones, la ID cliente, que referencia a la tabla de clientes mediante una relación de clave forárea donde un cliente puede tener varios pedidos. ¿Cómo ayuda el diccionario de datos? El diccionario de datos es una herramienta esencial que proporciona una visión clara y documentada de la estructura de la base de datos. Ayuda a establecer un lenguaje común entre analistas, desarrolladores y DBAs. Garantizar la integridad de los datos mediante la definición de tipos y claves. Acelerar el diseño y construcción de la base de datos. Sirve como base para la eliminación de ORM, Object Relational Mapping o diagramas de entidad-relación. Facilita el mantenimiento y extensión de auditoría de los datos. Tenemos aquí un ejemplo de entidad bien documentada de clientes. Tenemos las claves, que esta es una clave primaria, es la ID del cliente.
Aquí tenemos restricciones adicionales. Se puede aplicar una restricción de una unidad sobre el campo correo. Tenemos las relaciones. Un cliente puede tener uno o muchos pedidos en la tabla de pedidos. Esta relación es tipo 1, clientes a pedido. Gracias. En el desarrollo de sistemas de información, uno de los errores más comunes y más costosos es diseñar estructuras de datos sin aplicar las formas normales. Esto puede derivar en inconsistencias, redundancias y serios problemas de mantenimiento. En este caso práctico, trabajamos con una entidad muy común en entornos comerciales. Pedido cliente. Su estructura original presentaba múltiples fallos de diseño, atributos compuestos, datos calculados y referencias no estandarizadas. Es algo muy común en el mundo de las bases de datos que tiene que pasar por la normalización. Entonces, para ello vamos a aplicar correctamente las tres primeras formas normales. La primera, la segunda y la tercera forma normal nos van a permitir transformar esta estructura deficiente en un modelo de base de datos relacional eficiente, confiable y preparado para escalar. Lo que verán a continuación no es solo teoría, es la base para que cualquier sistema de pedidos funcione correctamente. Es momento de empezar con la explicación de nuestro ejercicio. Vamos a tener algunos objetivos, entre ellos va a ser que tenemos que encargarnos de eliminar aquellos datos que se encuentren repetidos en nuestras tablas. También vamos a asegurarnos de que cada dato esté en su lugar correspondiente. Por último, pero no menos importante, tenemos que facilitar el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. Antes de empezar, tenemos que tener bien claro qué es la normalización. La normalización se trata de un proceso en el cual nosotros vamos a organizar los datos en una base de datos. El objetivo de hacer esto es reducir la redundancia y encargarnos de mejorar la integridad en los datos y las relaciones que se pueden dar entre las tablas. Esto se logra mediante un conjunto de reglas llamadas formas normales. Existen varias formas normales, pero por lo general y más común se suelen usar las tres primeras formas normales y son las cuales estaremos aplicando la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Esto nos va a ayudar a separar la información en tablas relacionadas lógicamente. Para nuestro ejemplo hemos elegido el caso de la entidad pedido cliente. Hemos seleccionado esta entidad ya que encontramos en ella atributos compuestos y también multivaluados. Entonces lo que haremos será mostrar el paso a paso de cómo transformar desde su forma original hasta llegar a la tercera forma normal. Por último, y no menos importante, cabe aclarar que se están usando datos reales para una mejor visualización y una mejor comprensión del ejercicio. Tenemos varios campos y atributos de nuestra tabla y nuestra tabla proveedor tiene en primer lugar su clave principal llamada ID proveedor. Luego tenemos RUC, también tenemos razón social, tenemos dirección completa, contacto nombre, contacto Gmail, tipo de pago, días de pago y nivel de servicio. Vemos que nuestra tabla de proveedor tiene varios atributos, también tiene su clave principal, la ID proveedor, y cada uno de estos campos asimismo también tiene sus registros. Hemos puesto tres ejemplos para que se pueda visualizar de una mejor manera y ya podemos notar inconsistencias en los datos. Por ejemplo, aquí se puede entender, los registros se los puede entender ya que son pocos y sí puede haber una claridad al tratar de leerlos, pero cuando nosotros trabajamos con registros que son cientos o miles, puede haber confusión porque algunos datos son ambiguos, no son muy detallados y es lo que se requiere para trabajar con tablas en base de datos. Y un ejemplo que podemos denotar aquí es que dirección completa puede englobar muchas cosas, ya que no se está detallando una calle, una ciudad o incluso un país, solo se está dando una dirección completa de un sitio, lo cual puede romper con alguna de nuestras formas normales. Y vamos a ver cómo aplicar las tres formas normales en esta tabla
y cómo la podemos visualizar luego de aplicar las tres formas normales, usando herramientas que están disponibles en la actualidad. Tenemos un sinnúmero de herramientas para poder nosotros crear tablas de datos con las normalizaciones. Entonces, aplicando la primera forma normal, tenemos una regla que se debe cumplir y la cual dice que todos los atributos deben contener valores atómicos. Un valor atómico es aquel valor indivisible que no puede ser repetido. Vamos a cumplir con tres criterios fundamentales. El primero es que no deben haber atributos compuestos, como listas, conjuntos o incluso estructuras. En segundo lugar, no deben haber atributos multivaluados, es decir, más de un valor por campo. Por último, cada intersección de fila y columna debe tener un único valor. Y el objetivo de la primera forma normal va a ser eliminar atributos compuestos y multivaluados. En nuestro ejemplo, vemos, como ya mencionaba, que dirección completa se puede descomponer y lo haremos en dos nuevos atributos, sería calle y ciudad. Ahora, tenemos que también separar contacto en una tabla aparte, ya que un proveedor puede tener más de un contacto, no solo uno, por lo cual nos quedaría de la siguiente manera. En nuestra tabla de proveedor vamos a ver que tenemos el ID de proveedor, el RUC, razón social y en vez de dirección completa hemos puesto calle y ciudad. También tenemos tipo de pago, días de pago y nivel de servicio. El resto sigue igual, pero podemos visualizar que ahora tenemos una nueva tabla llamada contacto. Esta tabla contacto va a tener su ID de contacto y la conexión con la tabla de proveedor mediante una clave foránea llamada ID proveedor. Esta viene de la clave principal de ID proveedor. También vamos a tener nombre y Gmail. De esta manera hemos separado responsabilidades de proveedor con los contactos de proveedor y nos queda de una mejor manera, más entendible y más comprensible. Para la segunda forma normal tenemos que cumplir la regla que nos dice que la tabla debe estar en primera forma normal y todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria o principal. Y también vamos a cumplir algunos criterios. El primero aplica solo si la clave primaria es compuesta, quiere decir que tiene más de un atributo. En segundo lugar, no debe haber dependencias parciales, es decir, que un atributo dependa solo de una parte de la clave compuesta y no de todas. Cada atributo no clave debe depender de toda la clave, no solo de una parte, lo cual ya hacía referencia. El objetivo de la segunda forma normal va a ser eliminar las dependencias parciales. En nuestras tablas teníamos que proveedor tiene una clave primaria simple, por lo que no hay claves compuestas en este caso. Pero existe una agrupación funcional entre tipo de pago y días de pago, ya que se puede considerar como una nueva entidad a la cual llamaremos condición comercial. Y debemos crear una nueva tabla llamada condición comercial de proveedor. Recordemos que lo que se está tratando de hacer es eliminar las dependencias parciales. Y teníamos una agrupación funcional entre tipo de pago y días de pago, que no están tan vinculadas a nuestra tabla de proveedor, pero sí se puede poner en una tabla nueva llamada condición comercial de proveedor, en la cual tendría más sentido. Entonces, ahora tenemos nuestra tabla de proveedor y en esta tabla vamos a tener el ID proveedor, RUC, razón social, calle y ciudad, ID condición, nivel y nivel de servicio. Pero ahora podemos visualizar que hemos creado una nueva tabla llamada condición comercial de proveedor, como ya lo mencionamos. En condición comercial de proveedor vamos a tener un ID de condición, tipo de pago y días de pago. De esta manera se separó la responsabilidad y se cumple con la segunda forma normal, ya que no se tiene una dependencia en sí con el proveedor, sino con el ID de condición. Entonces ahora nuestros
campos tipo de pago y días de pago están más vinculados al ID de condición que al ID de proveedor. ¿Y cómo se conectan estas tablas? ¿Cómo se conectan? Se lo hace mediante la clave foránea ID condición que se encuentra en nuestra tabla de proveedor. De esta manera se relaciona. Y ahora nuestra tabla de ID condición de comercial de proveedor va a estar vinculada con nuestra tabla de ID de proveedor. Y se han separado asimismo las responsabilidades y eliminamos cualquier dependencia parcial. Vamos a aplicar la tercera forma normal, en la cual nos dice que la tabla debe estar en segunda forma normal y no debe haber dependencias transitivas entre atributos no clave. Esto quiere decir que ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Y todos los atributos deben depender únicamente de la clave primaria. Nivel de servicio puede ser una clasificación derivada de la condición comercial. Por ejemplo, si se da un crédito a largo plazo, el nivel de servicio puede ser de tipo A, o si hay un crédito a corto plazo puede ser de tipo C, etc. Por lo tanto, nuestro atributo nivel de servicio debe estar en la tabla condición comercial de proveedor. Y lo que haremos será mover el atributo nivel de servicio a la tabla de condiciones. Recordemos que lo que estamos tratando de hacer es eliminar dependencias transitivas. Y ahora en nuestras tablas que hemos creado anteriormente en la segunda forma normal, lo único que hicimos para aplicar la tercera forma normal fue mover el atributo nivel de servicio a nuestra tabla condición comercial de proveedor y hemos eliminado cualquier dependencia transitiva que pudo haberse ocasionado. Ahora nuestra tabla de proveedor va a tener un ID proveedor, va a tener RUC, razón social, calle, ciudad y un ID de condición. Ese ID condición que tiene al último va a estar conectado, como ya lo mencionamos anteriormente, con nuestra tabla de condición comercial de proveedor, en el cual tenemos el atributo o la clave principal de ID condición, tipo de pago, días de pago, y aquí en el último atributo que hemos incluido es nivel de servicio. Como decía, si un tipo de pago puede ser a largo plazo, a corto plazo, en un futuro queremos implementarle más mejoras o más datos en concreto, el nivel de servicio puede variar dependiendo el tipo de pago. Entonces, para eliminar cualquier dependencia transitiva, se ha aplicado la tercera forma normal. Entonces, como resultado tenemos tres tablas de la principal que teníamos. Ahora nuestra tabla de proveedor tiene el ID proveedor, tiene RUC, razón social, calle, ciudad y el ID de condición. También vamos a tener otra tabla, la tabla condición comercial de proveedor, en la cual tenemos el ID condición, tipo de pago, días de pago y nivel de servicio. Y por último nuestra tabla ID, nuestra tabla de contacto, en la cual tenemos ID contacto, ID proveedor, nombre y su Gmail o correo. En conclusión, ¿qué hemos conseguido con esto? Optimizar el almacenamiento de los datos, ya que evitamos cualquier inconsistencia, error o confusión al tratar de guardar datos en una base de datos. También mejora el rendimiento y la claridad en las consultas SQL. Con esto reducimos errores lógicos en el sistema y problemas al tratar de actualizar datos. También hemos facilitado la implementación de las reglas de negocio y la seguridad en bases de datos que en un futuro pueden ser bases de datos reales. Hemos logrado dividir correctamente los datos en varias tablas que van a estar relacionadas mediante claves foráneas, como lo mencioné en los ejercicios. La estructura final que hemos conseguido nos ayuda a evitar cualquier redundancia y a poder integrar los datos de una manera correcta. Con esto facilitamos las consultas específicas y ahora nuestro modelo va a poder ser más escalable, preparado para futuras integraciones como reportes. Por último, vamos a hacer una explicación de cómo podemos pasarnos de unas simples tablas a un código SQL, y ahora con las herramientas que nos proporciona nuestra nueva era encontramos un sinnúmero de oportunidades
para aprender. Entonces vamos a ver. Y la primera herramienta de la cual les quiero hablar se trata de database.build. Lo podemos encontrar en nuestro buscador preferido y tendremos esta herramienta muy poderosa ya que integra inteligencia artificial. Le podemos enviar un prompt y solicitarle que nos cree nuestras tablas. Lo hace en cuestión de segundos, no se demora mucho y nos permite identificar rápidamente las relaciones de nuestras tablas. Vemos que hay una relación de proveedor con las tablas, contacto proveedor y condición comercial proveedor, mediante sus claves. En específico, la tabla proveedor, cuyo ID proveedor es la clave principal, se relaciona con la tabla de contacto proveedor mediante ese atributo, esa clave principal llamada ID proveedor. También nuestra tabla condición comercial proveedor se relaciona con nuestra tabla de proveedor mediante el atributo ID condición. Y vemos que también se puede ver el campo de nivel de servicio, el cual lo implementamos con la tercera forma normal. También esta herramienta nos permite identificar mediante iconos las claves primarias, con un numeral las identidades, valores únicos, nulos y los no nulos. Es una herramienta muy poderosa ya que también podemos ver las migraciones. Este código no puede ser modificado. No puede ser modificado, solo es de lectura, ya que le enviamos un prompt para que lo cree. Y de esta manera es una herramienta muy útil para empezar con la introducción al mundo de las bases de datos, si queremos ver cómo se relacionan todas nuestras tablas en entidades. Otra herramienta de la cual les quiero hablar se trata de dbdiagram.io. Podemos buscarlo en nuestro buscador preferido como Chrome y encontraremos esta herramienta. Desde ya nos da unas tablas creadas como ejemplo para ver cómo funciona. Y podemos ver que aquí ya está circulando asimismo información entre tablas o entidades, cómo se maneja. Entonces podemos hacerlo y desarrollar el código para implementar lo que nosotros habíamos creado. Vamos a eliminar todo y vamos a ponerle práctica. Iremos desarrollando las tablas. Tenemos tabla proveedor y en esta tabla proveedor nosotros teníamos un ID de proveedor. Este ID es tipo varchar y va a ser nuestra clave principal. Y vemos cómo se va dibujando nuestra tabla mientras vamos haciendo. También teníamos root, que es un varchar. Asimismo tenemos razón social, que es un varchar. Varchar son de tipo carácter, ¿no? Ya, entonces calle también va a ser varchar. Ciudad va a ser un varchar. Y por último teníamos una ID condición que va a ser un varchar. Ahora, para vincularlo con otra tabla tenemos que ponerle entre corchetes referencia hacia hacia nuestra tabla que más adelante llamaremos condición comercial proveedor, punto, y accederemos a un atributo, en este caso al atributo ID condición. Hagamos esa tabla. Entonces, para acelerar un poco, voy a copiar esto, lo voy a poner acá abajo y voy a crear una nueva tabla llamada condición comercial. El proveedor, en esta tabla vamos a tener un ID de la condición, va a ser varchar y esta va a ser nuestra clave principal. También vamos a tener tipo pago, varchar. Antes de continuar, vemos que aquí ya podemos vincular condición comercial proveedor, porque podemos hacer uso del ID condición. De esta manera ya se han relacionado nuestras tablas. Podemos ver en el gráfico cómo se va mostrando la relación. Seguimos. También teníamos el atributo días de pago. Días pago. Este es de tipo entero porque son días. Y también tenemos nivel servicio, el cual es tipo varchar. Por último, tenemos que crear la tabla llamada contacto proveedor. Esta tabla tenía los atributos ID contacto, que es de tipo varchar, pk, principal, la clave principal o keyword principal. Teníamos el ID proveedor, va a ser varchar, y este va a hacer referencia a nuestra tabla de proveedor y accederemos a su atributo ID proveedor. Esto es muy sencillo si estamos relacionados con la programación orientada a objetos, ya que estamos accediendo a los atributos desde otra tabla, parecido a cómo se accede entre clases. Luego tenemos nombre, va a ser varchar, y por último Gmail, que va a ser varchar. Aquí, copiar esto, listo. Vemos cómo se han relacionado nuestras tablas. Si podemos mover esto hacia un lado, ya podemos visualizar las relaciones y podemos mejorar la ubicación de nuestros gráficos. Así, listo, de esta manera ya se corre en tiempo real el código que nosotros hemos ingresado y podemos visualizar cómo se muestran nuestras tablas. Se ve de una manera muy clara y así nosotros podemos identificar más rápido y de mejor manera cualquier error o inconsistencia que se pueda dar, ya que lo importante aquí es tratar de eliminar cualquier redundancia en los datos y valores repetidos, con el único fin de mejorar la integridad de los datos y asegurarnos de tener datos que se encuentren normalizados y con relaciones adecuadas, correctas, sin datos ambiguos, y lo hemos conseguido aplicando la normalización. Obviamente existen muchas más herramientas más poderosas y que son
más funcionales y son muy buenas como Power Designer, entre otros softwares útiles para aplicar conocimientos de bases de datos. Pero estos dos que les he enseñado son muy útiles cuando queremos empezar e introducirnos al mundo de las bases de datos, ya que nos da de una manera más simplificada una demostración de cómo se relacionan diferentes tablas, entidades u atributos. Así que esto ha sido todo, espero que les haya gustado la explicación y muchas gracias.